partido es en el Congreso de la República. Hoy, desde las 3 de la tarde, se reinicia el debate de los proyectos de ley del presupuesto del próximo año, algo fundamental para la discusión de cómo se destinan, cómo se distribuyen los dineros en el Estado. Estamos precisamente para conversar con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Señora Vázquez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida a la Rotativa del Aire. Muy buenos días, Jaime y Carlos. Muchas gracias, como siempre, por la entrevista. Antes de entrar de lleno al tema del presupuesto, queríamos sus impresiones, sus reacciones y, si acaso, las decisiones que eventualmente podría usted tomar frente a esta insistencia, a esta presión, a este cargamontón que la bancada de Podemos, principalmente la bancada de José Luna, ha perpetrado contra usted, concretamente, al exigirle públicamente que coloque el tema de la devolución de aportes de la ONP por insistencia, cuando estamos en una situación del presupuesto con los plazos contrarreloj y además a pie de página con carteles. No puedo yo acreditar, no tengo pruebas que eso lo haya puesto algún representante de Podemos o algún simpatizante, pero han aparecido sintomáticamente o en paralelo carteles en los que literalmente a usted se le amenaza de muerte. ¿Qué tiene usted que decir? Sí, bueno, yo lo que quiero decir en principio es que en esta etapa del Congreso, digamos, la mayoría de partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo en que la agenda que se va a introducir en los plenos tiene que ser producto del consenso y que dado los tiempos que tenemos, que son menos de 8 meses, en realidad tenemos que priorizar estratégicamente qué es lo más importante. Eso fue uno de los primeros acuerdos en la que felizmente la mayoría de partidos políticos estamos digamos, conformes y ya se llevó a cabo una primera junta de portavoces y ahí se planteó varios temas que tenían que ingresar en la agenda, porque tenemos una agenda heredada de casi 180 dictámenes solo para ser debatidos en pleno. Entonces, no podemos abordar todos, es verdad. Hay que mirar cuáles son los que tienen un mayor impacto en la población. Y en esa primera junta de portavoces se dijeron y se pusieron a la mesa varios temas, incluyendo los de ONP. Los señores de Podemos pusieron este tema de la ONP, pero la mayoría de partidos políticos priorizaron otros asuntos como son derechos laborales, el decreto 014, 016 y el tema de descentralización centros poblados. Entonces, la agenda, una cosa que hay que dejar clarísimo y que saben los señores de Podemos, no es que lo desconozcan, lo saben. El diseño, el establecer cuáles son los puntos de la agenda no depende de la presidencia, no depende de la mesa directiva, depende del consenso de la Junta de Portavoces. Y aún con esto sabiendo... Señora Mirta Vázquez, ¿todo bien? Ay, sí, parece que se ha cortado la imagen. Ahora la vamos a recuperar en un momento. Pero sí la escuchamos, Presidenta. La estamos escuchando. Sí, pero, ahora sí, corregimos el video. Sí, continúe, por favor. Sí, entonces los señores saben que ese es el procedimiento y sintomáticamente apareció una campaña muy dura en contra de mi persona donde seguían responsabilizándome sobre mi supuesta negativa a incluir este tema en la agenda. La mesa directiva sacó un pronunciamiento incluso diciendo eso no depende de nosotros, todos en la Junta de Portavoces hemos decidido cómo va a ser el procedimiento y han insistido mucho en el tema, lo cual me da la impresión que ha soliviantado mucho los ánimos de gente que legítimamente está preocupada por un asunto como esto y ya se empezó, digamos, a degenerar un poco el asunto cuando en principio me empiezan a llegar amenazas vía las redes sociales, vía los teléfonos, y luego aparecen sintomáticamente también a la vez todos estos carteles donde ponen mi fotografía, me amenazan de muerte, ¿no? Y nosotros creo que... Perdón, Presidenta, ¿la han amenazado también a través de su teléfono? Sí,
Sí, sí, y por eso Seguridad del Estado fue quien detectó eso, se acercaron y ¿Por obviamente ellos son mensajes responsables. de WhatsApp, mensajes al teléfono? Texto. En las redes sociales, en los mensajes personales, ahí se ha dejado Ya. varios de estos diciendo de que se acaba mi tiempo, ¿no? Bueno, una serie de amenazas que creo que no puede ¿Se ser acaba parte su de la tiempo política. así? Sí, entonces yo he hecho, la policía detectó, se acercó a mí, hemos conversado, ellos están tomando las medidas necesarias, yo he tenido que proceder a hacer una denuncia porque comprenderán que no se puede, esto no se puede llamar política, ¿no? Estamos de acuerdo con el tema de que hay preocupaciones y nosotros compartimos y legítimamente sentimos que es un tema que tiene que abordarse, pero que no puede ser de ninguna manera tratado a este nivel, y lo que queremos saber es también si realmente la gente de la ONP que legítimamente quiere que se plantee el tema llega a estos niveles casi delincuenciales o es otro tipo de intereses, ¿no? Por eso a mí me parece bien saludable que ayer los partidos políticos hayan marcado de estas prácticas. Hubo pronunciamientos de parte de Alianza para el Progreso, de, el Partido Morado, varios partidos diciendo hay que rechazar, esto no es política, de ninguna manera. De ninguna manera a esto se puede llamar política, el tema de los insultos, los agravios, el soliviantar a la población y llamarla a que haya un ataque, digamos, exacerbar los ánimos al punto que se pueda en realidad producir este tipo de ataques, ¿no? Entonces, Ahora, entonces, Presidenta, podemos entender que por el momento para el Congreso este tema de la insistencia por los aportes de la ONP no es prioridad. ¿Usted cree que debe ser debatido con más amplitud y profundidad? No, a ver, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Los señores de Podemos también querían que en este pleno que se está tratando el tema del presupuesto se incluya este asunto que además no estaba puesto en la agenda, es decir, la mesa del señor Merino no lo colocó en la agenda, no estaba en la agenda, entonces primero había que agendarlo. Entonces quisieron a la vez agendarlo que se trate, irrumpiendo sobre el pleno de presupuesto, y nosotros les explicamos que ese no era el procedimiento. Entonces, y no entienden que el presupuesto tiene como plazo para discutirse hasta el lunes. O sea, tampoco. Es un tema importante porque nosotros les hacíamos ver de que estamos contra el tiempo. Ya llevamos sesionando 2 días, no hemos terminado. Hoy día pretendemos terminar. No se puede interrumpir esto, pero a pesar de estas razones no entendían y luego corrieron un acta para que se incluya dentro de la agenda y nosotros autorizamos eso porque dijimos cuando menos que esté dentro de la agenda. Y lo que se hará es que la próxima junta de portavoces, cuando podamos, esta semana cuando nos reunamos, ahí se definirá qué nivel de prioridad tiene, si es importante, eso lo vuelven a decidir los portavoces, es decir, si consideran que ese es un tema fundamental, entra prioritariamente a discutirse en la agenda. Lo importante es, habría que asegurar que sea un debate lo más democrático posible, amplio posible, y que, bueno, que no solamente nos restringamos al voto, porque parece que algunos partidos políticos creen que este es un tema de simplemente votar y ya está. Y en realidad creo que hay que considerar todas las posibilidades, las mejores posibilidades, como para que esta gente que está perjudicada pueda conseguir una respuesta también adecuada, ¿no? Tenemos, señora Mirta Vázquez, unos minutos para poder seguir conversando. Tenemos que hacer la pausa, pero regresamos con una segunda parte de esta entrevista con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Desde las 3 se reinicia el debate de los proyectos de ley de presupuesto para el próximo año. Venimos. Continuamos en la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Jaime Chincha y Carlos Villarreal tienen el gusto de acompañarlos y también tenemos el gusto de conversar con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Presidenta, con respecto al debate que hay sobre el tema del presupuesto, ¿cuál es su análisis del presupuesto presentado justamente por el Poder Ejecutivo? Tiene unas líneas de acción muy claras, el trabajo del Poder Ejecutivo,
pero también usted ha planteado algunas mejoras que se pueden dar o presupuestos adicionales, partidas adicionales, sobre todo en el caso de las últimas protestas. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta propuesta? Sí, a ver, en principio hemos estado en un debate respecto a qué es lo que se debe priorizar de cara al momento de emergencia que estamos viviendo, ¿no? Ahí, digamos, estamos de acuerdo en que hay sectores que tienen que dotarse de más recursos. De hecho, salud es uno de los sectores que ha subido un poco el presupuesto, pero creemos que en otros sectores, como por ejemplo inclusión social, hay un tema pendiente, importante, que al parecer no había sido mirado con detenimiento. Por ejemplo, el apoyo a las ollas comunes, que son estas iniciativas ciudadanas que hoy por hoy están solucionando el hambre en el país, ¿no? Entonces hemos hecho incidencia en la posibilidad de que con los programas sociales se pueda abordar este tema tan importante, que creo que está funcionando bastante bien para aliviar la pobreza en el país. Lo segundo es que hay un tema que sí no podemos soslayar, que es el tema de derechos humanos, el asunto de las indemnizaciones a los jóvenes que han sido objeto de lesiones, que están, hay uno por lo menos que se prevé que va a quedar discapacitado, y hay varios heridos que todavía merecen ser atendidos, además de los deudos de Inti y Brian, ¿no? Entonces, creo que es importante en el sector justicia considerar indemnizaciones para, no solamente en términos de generar un mecanismo para reparar personalmente a estas personas, sino porque es una garantía, las reparaciones son una garantía de no repetición de este tipo de hechos, ¿no? Y bueno, otros temas sobre los que nosotros hemos hecho mucha incidencia son sobre sectores estratégicos que ahora necesitan recursos adicionales, por ejemplo, los órganos electorales, señora Vázquez, para que pueda llevar adelante el señora proceso Vázquez, electoral. ¿qué va a pasar finalmente con el señor Merino de Lama? Ayer ha reaparecido en el Pleno del Congreso y tal parece que para él no pasó nada. Usted precisamente está hablando de indemnizaciones a los dos o a las familias de los dos jóvenes muertos por la represión policial excesiva, cuya responsabilidad política se presume que fue del señor Merino, y el señor Merino aparece como si nada. Es decir, ¿aquí no pasó nada? O sea, ¿en verdad va a quedar así esta situación? A ver, una cosa importante es que el señor Merino sigue siendo parlamentario y... No, eso no está en discusión. Me refiero a su actuación como en su breve presidencia. Lo digo porque él reaparece en el Congreso y, digamos, ese es su derecho. Sin embargo, creo que en este momento hay investigaciones abiertas a nivel penal. ¿Y a nivel congresal? Sí, nosotros hemos insistido en que se pueda haber formado la comisión ya investigadora. No se aprobó incluirlo en esta primera agenda, pero yo tengo confianza que en el segundo pleno que tengamos, ese sea un tema prioritario. Creo que más allá de las investigaciones penales, el propio Congreso tiene que abrir y utilizar sus mecanismos para revisar justamente hechos de responsabilidades de parlamentarios, porque es un tema de respuesta a la población también, ¿no? ¿No se ha presentado hasta ahora ninguna denuncia? No, hay mociones. Lo que hay son mociones para formar las comisiones. Entiendo que en ética no ha entrado ninguna denuncia todavía, pero creo que sí sería muy importante recordarle a los colegas parlamentarios que este es un tema fundamental, porque efectivamente no podemos hacer como que no pasó nada. Hemos pasado por un hecho traumático, tenemos víctimas, y eso es un tema que en definitiva se tiene que poner en debate, se tiene que formar comisiones, investigar responsabilidades, ¿no? ¿Y qué le parece a usted, Presidenta, la decisión de Martín Vizcarra de postular al Congreso? Porque él fue muy duro con el Parlamento, básicamente en el tema de la inmunidad, entre otros aspectos. ¿Le parece que esto es algo contradictorio con el mensaje que dejó en varias oportunidades Martín Vizcarra?
Sí, miren, yo creo que hay un tema que tiene que ver con el tema de la legitimidad, y más allá de que haya un asunto que sea legal y legalmente, como ha dicho, puede postular, hay un tema delicado. La población tiene claro que el señor Vizcarra, si bien es cierto, el proceso de vacancia tiene una serie de cuestionamientos en el procedimiento, en las formas y la oportunidad, pero creo que todos estamos claros de que hay indicios serios de responsabilidad y que ahí por lo menos hay que tener cierta prudencia política, porque el mensaje que estamos dando a la población, los políticos, es que se puede estar involucrado en una serie de hechos y en lugar de responder como corresponde ante los órganos de justicia, estamos retando un poco a la población en el tema de volver a intentar una representación, ¿no? Y creo que la población está muy sensible al asunto de la corrupción en los sectores políticos, ¿no? Presidenta, ¿cree usted que él está buscando llegar al Congreso para tener inmunidad y librarse de las investigaciones? Miren, podría ser las investigaciones. Un riesgo. Digamos, no tengo ningún elemento como para pero ¿cuál es su impresión? Porque Vizcarra lideró una reforma política en la que fustigaba y criticaba la inmunidad parlamentaria, llamándole impunidad, y eso le granjeó una popularidad que sintonizó con él en el discurso. Hoy más bien se coloca en ese mismo grupo, o esa es la impresión que ha dejado anoche por lo menos, de políticos que en una o en medio de una investigación por corrupción opta por el camino de postular al Congreso consiguiendo inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la postulación de Vizcarra al Congreso? Miren, si el señor Vizcarra enarboló efectivamente el tema anticorrupción y ahora lo vemos implicado en temas de corrupción, él quiso hacer la reforma para el tema de la inmunidad parlamentaria y desde mi punto de vista ahora hay un riesgo de que él pueda ser beneficiado con esta figura. ¿Por qué? Porque en Congreso todavía no hemos terminado de debatir la reforma y si no alcanzamos con los tiempos vamos a tener el tema de la inmunidad parlamentaria tal como siempre ha estado regulada y que ha servido como mecanismo de impunidad. Entonces, sí tenemos un alto riesgo de que si no se logra la reforma, los políticos que ingresen al próximo periodo en realidad tengan todo este manto de protección y que eso de alguna manera impida que sean investigados como deben ser debidamente, ¿no? Muy bien. Bueno, Presidenta, muchas gracias por esta entrevista y, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en el Parlamento y básicamente con ese tema de la insistencia de la ONP. Y las amenazas, ¿no? Exacto, y que esas amenazas, la verdad, las rechazamos todos, ¿no? No se pueden aceptar ese tipo de ataques a cualquier persona y esperemos que la policía dé pues con los responsables. Y como le decía, también pendiente de la agenda parlamentaria. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. La presidenta del Congreso, Mirta